hay traiciones que uno espera del crimen organizado, infiltración de policías municipales, compra de funcionarios menores, sobornos a guardias de prisión. Eso es parte del manual que todos conocemos, pero cuando descubrimos que Edgar N., alias El Limones, jefe de plaza de los Cabrera Arabia en La Laguna, operador financiero del grupo criminal de Sinaloa, responsable de extorsiones millonarias y tráfico de combustible robado, era simultáneamente secretario general de la CATEM en Durango, supe que estábamos ante algo diferente. No era solo corrupción, era infiltración sistémica. El grupo delictivo ya no se conformaba con comprar autoridades. Estaba construyendo estructuras paralelas dentro de instituciones aparentemente legítimas, sindicatos, movimientos laborales, organizaciones que deberían defender a trabajadores honestos, todo comprometido, todo podrido desde adentro. Y lo más escalofriante era que nadie lo había notado hasta que nosotros empezamos a jalar ese hilo. La investigación sobre Limones comenzó 6 meses antes de su captura. No empezó por el lado sindical, empezó por donde siempre empiezan estas cosas, el dinero. La unidad de inteligencia financiera detectó movimientos sospechosos en cuentas bancarias asociadas a empresas fantasma en Durango y Coahuila, transferencias millonarias sin justificación aparente, compra de propiedades con valores inflados, adquisición de vehículos de lujo registrados a nombre de terceros, inversiones en negocios que nunca generaban utilidades, pero siempre tenían liquidez, todo el patrón clásico del lavado de dinero. Pero cuando empezamos a investigar quién estaba detrás de esas operaciones, el nombre que apareció fue Edgar Ortiz González, no un apodo criminal conocido, un nombre civil registrado en actas notariales, en escrituras públicas, en contratos laborales, un hombre que sobre el papel era empresario, líder sindical, ciudadano respetable. Esa primera discrepancia me llamó la atención porque en mi experiencia, cuando alguien mueve millones sin justificación pero mantiene un perfil público impecable, es porque está escondiendo algo muy oscuro. Pedí a inteligencia que profundizara, que rastrearan cada transacción, cada propiedad, cada contacto de Edgar Ortiz González, y lo que descubrieron fue una red extraordinariamente sofisticada. Este hombre no operaba como los miembros del crimen organizado tradicionales. No vivía en ranchos fortificados, no se movía en convoyes ostentosos, no publicaba fotos con objetos peligrosos en redes sociales. Edgar Ortiz González asistía a reuniones sindicales, participaba en eventos políticos, aparecía en fotografías con funcionarios estatales y federales, tenía oficinas registradas, empleados en nómina, declaraciones de impuestos aparentemente en orden, pero simultáneamente recibía depósitos de 5, 10, 15 millones de pesos que no correspondían con ninguna actividad empresarial verificable. Y esos depósitos se dispersaban inmediatamente en docenas de cuentas diferentes, se convertían en compra de inmuebles, se transferían a empresas constructoras, se lavaban a través de negocios legítimos hasta que el origen criminal desaparecía completamente. Era un sistema de blanqueo de dinero tan elaborado que requería conocimiento contable profesional, asesoría legal especializada y sobre todo protección institucional. La conexión con la organización criminal de Sinaloa apareció cuando interceptamos comunicaciones encriptadas. Edgar Ortiz González usaba aplicaciones de mensajería segura para coordinar operaciones con miembros conocidos de los Cabrera Arabia. José Luis Cabrera Arabia, alias el 03 o el 300, aparecía mencionado en conversaciones donde discutían movimientos de dinero, resolución de conflictos territoriales, pagos a funcionarios, y en esas conversaciones Edgar Ortiz no era tratado como empleado subordinado común, era tratado como operador de confianza, como el hombre que manejaba el dinero, que garantizaba que las finanzas del grupo fluyeran sin interrupciones. Su apodo criminal era El Limones, no por alguna anécdota relacionada con conflictos, sino por su capacidad de exprimir hasta la última gota de beneficio de cada operación. Cada extorsión era maximizada, cada negocio ilegal era optimizado, cada transacción
criminal era transformada en activo aparentemente legal. Era el cerebro financiero de una de las células más peligrosas de la organización criminal de Sinaloa en la región Laguna, y lo hacía desde un escritorio sindical. Cuando descubrimos que Edgar Ortiz González era secretario general de CATEM Durango, sinceramente no lo creía al principio. Pensé que había un error en los registros, que sería un homónimo, porque la idea de que un jefe de plaza criminal ocupara simultáneamente un cargo sindical legítimo parecía demasiado audaz, demasiado arriesgada, pero revisamos actas oficiales de la CATEM, encontramos publicaciones en su página de Facebook, donde claramente aparecía Edgar Ortiz González, siendo nombrado secretario general de la Delegación Durango en marzo de 2023. Y lo más impactante, encontramos la fotografía Edgar Ortiz posando junto a Pedro Aces Barba, diputado federal de Morena, dirigente nacional de la CATEM. La publicación decía textualmente que estaban agradecidos con el senador Aces por depositar su confianza en Edgar para ser secretario general de CATEM Durango. No era un infiltrado de bajo nivel, no era un empleado menor que pasó desapercibido, era un nombramiento público, celebrado, documentado, y absolutamente nadie en CATEM notó que estaban poniendo a un operador de la organización criminal de Sinaloa a dirigir una estructura sindical estatal. La pregunta obvia era ¿cómo alguien con vínculos criminales tan profundos pudo no solo ingresar a un sindicato, sino ascender hasta secretario general sin que nadie hiciera las verificaciones básicas? Y las respuestas que encontramos fueron incómodas. Primero, Edgar Ortiz González no tenía antecedentes penales, nunca había sido arrestado, nunca había sido vinculado públicamente con el crimen organizado. Su expediente civil estaba limpio, era el criminal perfecto, el que operaba completamente en las sombras mientras construía una fachada impecable. Segundo, la CATEM, como muchos sindicatos en México, no tenía protocolos robustos de verificación de antecedentes para sus dirigentes. Si alguien tenía conexiones políticas, si conocía a la gente correcta, si sabía moverse en esos círculos, podía ascender sin que nadie cuestionara demasiado. Y tercero, y esto es lo más preocupante, había indicios de que algunos dentro de la estructura sindical sí sabían quién era Edgar Ortiz realmente, pero eligieron no decir nada porque tener conexiones con grupos criminales en ciertos contextos no es visto como algo negativo, es visto como protección, como poder, como garantía de que nadie te va a molestar. La infiltración del crimen organizado en sindicatos no es nueva, lleva décadas ocurriendo en México y otros países. Los grupos delictivos entienden que los sindicatos mueven dinero, controlan trabajadores, tienen acceso a sectores económicos estratégicos y sobre todo tienen legitimidad social. Un líder sindical puede moverse libremente, reunirse con autoridades, viajar sin levantar sospechas, es la cobertura perfecta para actividades criminales. Pero lo que el Limones representaba era evolución de esa táctica. No solo infiltraba el sindicato para usarlo como fachada, lo usaba activamente para sus operaciones criminales, extorsionaba empresas amenazando con conflictos laborales fabricados, ofrecía protección sindical a cambio de pagos mensuales, usaba la estructura de la CATEM para lavar dinero a través de cuotas sindicales ficticias y simultáneamente coordinaba el tráfico de combustible robado conocido como huachicol, usando trabajadores sindicalizados en gasolineras y empresas de transporte. Era una operación criminal disfrazada de actividad sindical legítima y había funcionado perfectamente durante años. El operativo para capturar a El Limones requirió coordinación de 6 instituciones federales: Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. No era solo un arresto, era el desmantelamiento de una estructura criminal que había permeado instituciones en 2 estados, Durango y Coahuila. Teníamos que golpear simultáneamente todas sus operaciones para evitar que alertara a sus cómplices o destruyera evidencia. Durante semanas planeamos cada detalle, identificamos sus casas de seguridad, sus propiedades registradas
a nombre de terceros, sus rutas de movimiento, sus contactos clave. Sabíamos que Edgar Ortiz González dividía su tiempo entre actividades sindicales aparentemente legítimas y reuniones criminales con miembros de los Cabrera Arabia. Necesitábamos evidencia sólida que conectara ambas facetas de su vida y sobre todo necesitábamos capturarlo en un momento donde no pudiera alegar que era persecución política contra un líder sindical. La captura de Limones generó reacciones inmediatas y reveladoras. Pedro Aces Barba, el diputado que había nombrado a Edgar Ortiz como secretario general de CATEM Durango, emitió un comunicado públicamente deslindándose. Dijo que Edgar nunca tuvo ningún vínculo con la CATEM, negó categóricamente cualquier relación, celebró el operativo federal como un golpe al crimen organizado, pero había un problema. Las fotografías estaban ahí, las publicaciones de Facebook estaban ahí, los documentos oficiales de la CATEM nombrándolo secretario general estaban ahí y curiosamente, minutos después de que las imágenes comenzaran a viralizarse en redes sociales, la página oficial de CATEM Durango fue eliminada completamente, no suspendida, no puesta en privado, eliminada con todas las publicaciones, todas las fotografías, toda la evidencia de que Edgar Ortiz había sido parte de la estructura sindical. Esa eliminación de evidencia digital fue más reveladora que cualquier declaración pública, porque personas inocentes no destruyen pruebas, personas con algo que esconder sí. Interrogamos a Edgar Ortiz González durante 3 días consecutivos. Al principio mantuvo la narrativa de que era víctima de persecución política, que era un líder sindical legítimo, que las acusaciones eran fabricadas, pero cuando le mostramos las comunicaciones interceptadas con miembros de los Cabrera Arabia, cuando le presentamos los registros bancarios de transferencias millonarias, cuando le pusimos frente a frente con testimonios de empresarios extorsionados, su historia comenzó a desmoronarse. Admitió su participación en operaciones financieras para el grupo criminal, pero intentó minimizar su rol. Dijo que solo era intermediario, que él no tomaba decisiones, que tenía miedo de negarse porque amenazaban a su familia. El argumento clásico, la defensa de todo criminal cuando lo atrapan. Pero los números no mienten, las transferencias que manejaba sumaban cientos de millones de pesos, las propiedades registradas a su nombre o a nombre de familiares valían decenas de millones, los vehículos de lujo, las joyas, los relojes. No era un intermediario atemorizado, era un operador clave que había enriquecido enormemente gracias a su participación en el crimen organizado. Lo más preocupante de todo el caso no fue Edgar Ortiz en sí mismo, fue lo que representaba. Durante décadas hemos combatido el crimen organizado pensando en operadores con objetos peligrosos, en laboratorios clandestinos, en cargamentos de sustancias ilícitas. Y sí, eso sigue siendo parte fundamental del problema, pero el crimen organizado ha evolucionado. Ya no solo controla territorios con intimidación, controla instituciones con infiltración, ya no solo vende sustancias prohibidas, lava dinero a través de negocios legítimos, ya no solo intimida con amenazas, intimida con poder político, económico, social. El Limones era la manifestación perfecta de esa evolución. Un criminal que operaba simultáneamente en 2 mundos, en el mundo del crimen organizado, donde coordinaba extorsiones, huachicol y lavado de dinero. Y en el mundo aparentemente legítimo, donde era líder sindical, donde se fotografiaba con diputados federales, donde firmaba acuerdos laborales, y durante años nadie conectó ambos mundos, o más preocupante aún, algunos sí los conectaron, pero decidieron hacer negocios con él de todas formas. La unidad de inteligencia financiera procedió inmediatamente después de la captura. Congeló 42 cuentas bancarias asociadas a Edgar Ortiz y sus operadores. Bloqueó 19 empresas fachada que usaba para lavar dinero. Aseguró 37 propiedades, incluyendo casas, terrenos y locales comerciales. El valor total de los activos congelados superaba los 300 millones de pesos, pero sabíamos que eso era solo
lo que habíamos detectado. Edgar Ortiz había operado durante años, probablemente había movido miles de millones que nunca recuperaríamos porque ya estaban lavados, dispersos, convertidos en activos imposibles de rastrear. La riqueza acumulada por un solo operador de un grupo criminal regional era equivalente al presupuesto anual completo de municipios enteros. Eso te da perspectiva de la magnitud del problema. No estamos peleando contra delincuentes pobres y desesperados. Estamos peleando contra organizaciones criminales con recursos financieros que rivalizan con gobiernos estatales. La investigación continúa. Edgar Ortiz no operaba solo. En el operativo capturamos a 6 personas en total. 5 de ellos eran operadores directos bajo sus órdenes, individuos involucrados en extorsiones, encargados de extorsión, intermediarios financieros, cada uno con roles específicos en la estructura criminal. Pero también sabemos que había más gente involucrada, funcionarios públicos que recibían sobornos mensuales, empresarios que pagaban cuotas de protección y sí, probablemente otros líderes sindicales o políticos que conocían la verdadera naturaleza de Edgar Ortiz, pero eligieron mirar hacia otro lado. Estamos investigando cada nombre que apareció en la documentación incautada, cada transacción sospechosa, cada contacto registrado, porque si algo nos enseñó este caso es que el crimen organizado no funciona aislado, funciona con complicidad, con redes de protección que abarcan múltiples sectores de la sociedad y solo desmantelando esas redes completamente podemos realmente impactar al problema. El caso de Limones generó debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en sindicatos. Algunos líderes sindicales salieron a defender a sus organizaciones argumentando que un caso aislado no define a todos los sindicatos y tienen razón en parte. No todos los sindicatos están comprometidos con el crimen organizado. La mayoría de trabajadores sindicalizados son gente honesta buscando defender sus derechos laborales legítimamente, pero negar que existe un problema de infiltración es ingenuo o cómplice. Hemos visto grupos delictivos controlar sindicatos de transporte para mover sustancias ilícitas. Hemos visto grupos delictivos controlar sindicatos de construcción para lavar dinero en obras públicas. Hemos visto grupos delictivos usar sindicatos para extorsionar empresas. Y cuando un líder sindical es expuesto como operador criminal, la reacción no puede ser solo deslindarse y borrar evidencia. La reacción debe ser autocrítica, profunda, implementación de protocolos de verificación estrictos y cooperación total con autoridades. Porque cada sindicato comprometido por el crimen organizado no solo daña a esa organización, daña la credibilidad de todo el movimiento sindical en México. Las implicaciones políticas del caso van más allá de un sindicato, van al corazón de cómo el crimen organizado ha permeado estructuras completas del sistema político mexicano. Edgar Ortiz no llegó a ser secretario general de CATEM Durango por accidente. Llegó porque tenía conexiones, porque conocía gente poderosa, porque podía ofrecer cosas que otros no podían. Y esas conexiones, ese poder, venían de ser operador de un grupo criminal. Lo que esto revela es un sistema donde ser parte del crimen organizado no te descalifica automáticamente de posiciones de poder. En ciertos contextos te califica porque tienes dinero para financiar campañas, porque tienes músculo para movilizar gente, porque tienes capacidad de intimidación que garantiza que las cosas se hagan como tú quieres. Y políticos, sindicalistas, empresarios están dispuestos a hacer negocios con ese poder mientras les convenga. Esa es la verdad incómoda que este caso expone. El crimen organizado no solo corrompe individuos, corrompe sistemas enteros. Trasladamos a Edgar Ortiz González y sus 5 operadores al penal de Altiplano, la prisión federal de máxima seguridad, donde están los criminales más peligrosos del país. Algunos cuestionaron por qué tratarlo con ese nivel de seguridad si supuestamente era solo operador financiero. La respuesta es simple, porque los operadores financieros son tanto más valiosos para los grupos criminales que los operadores de campo. Un operador de campo puede reemplazarlo con otro joven desesperado en días. Un operador financiero que conoce todas las cuentas, todos los contactos, todas las estructuras de lavado es irreemplazable. Los Cabrera Arabia necesitan recuperar a Edgar Ortiz o silenciarlo permanentemente para que no hable.
Ambas opciones requieren que esté en una prisión donde intentos de fuga o incidentes sean prácticamente imposibles. Ya hemos visto lo que pasa cuando miembros del crimen organizado de alto valor se quedan en prisiones estatales, escapes espectaculares, incidentes dentro de las celdas, corrupción masiva de guardias. No íbamos a arriesgarnos con alguien que tiene información de operaciones criminales valoradas en miles de millones. La comunidad empresarial en La Laguna reaccionó con alivio mezclado con miedo. Alivio porque finalmente capturamos al hombre que los había extorsionado durante años. Miedo porque saben que otros como él siguen operando. Después de la captura recibimos decenas de denuncias de empresarios que finalmente se atrevieron a hablar, contaron cómo Edgar Ortiz los había amenazado con conflictos laborales fabricados si no pagaban cuotas mensuales, cómo usaba su posición en CATEM para enviar inspectores laborales y crear problemas a empresas que se resistían, cómo coordinaba con otros operadores del grupo criminal para que si alguien no pagaba extorsión sindical, enfrentar a otros tipos de presión, robo de mercancía, bloqueos de transporte, amenazas directas. Era un sistema perfecto de extorsión multinivel donde el sindicato era solo una de las herramientas disponibles y funcionaba porque empresarios preferían pagar que arriesgarse a perder sus negocios o su seguridad. Esa es la realidad del crimen organizado en México. No solo intimida, extorsiona sistemáticamente hasta asfixiar la economía legítima. Uno de los aspectos más perturbadores que descubrimos fue el reclutamiento de trabajadores sindicalizados para actividades criminales. Edgar Ortiz no solo usaba CATEM como fachada personal, estaba activamente reclutando miembros del sindicato para trabajar en operaciones del grupo criminal. Una vez que hacías un favor al grupo criminal, el grupo criminal te tenía y si intentaba salir, las consecuencias eran severas. Encontramos testimonios de trabajadores que quisieron dejar de cooperar con Edgar Ortiz y enfrentaron amenazas contra sus familias, despidos fabricados, incluso intimidación física. El sindicato que supuestamente existía para protegerlos se había convertido en herramienta de su opresión. La página de Facebook de CATEM Durango fue borrada tan rápido que muchos usuarios pensaron que era error técnico, pero nosotros guardamos todo. Antes de que pudieran eliminar la evidencia, Inteligencia Digital descargó cada publicación, cada fotografía, cada comentario. Tenemos registros completos de la actividad de Edgar Ortiz como líder sindical, fechas exactas de eventos donde participó, nombres de personas con quienes se reunió, documentos oficiales que firmó en nombre de CATEM. Todo eso es evidencia en el caso que estamos construyendo, no solo contra él, sino contra cualquiera que haya facilitado su operación. Porque la destrucción de evidencia digital después de que alguien es expuesto como criminal no es coincidencia, es obstrucción de justicia. Y vamos a investigar quién exactamente dio la orden de borrar esa página, quién decidió que eliminar el rastro digital era más importante que transparencia, porque esa decisión revela conciencia de culpabilidad. Y donde hay conciencia de culpabilidad, hay responsabilidad legal. El caso ha tenido repercusiones internacionales. Los Cabrera Arabia operan en ambos lados de la frontera, trafican sustancias hacia Estados Unidos, lavan dinero en el sistema financiero estadounidense y las autoridades americanas estaban muy interesadas en Edgar Ortiz porque manejaba las finanzas del grupo. La DEA nos ha pedido acceso a la documentación incautada, quieren rastrear cuentas bancarias, inversiones, propiedades en Estados Unidos vinculadas a él. Estamos cooperando completamente, pero también estamos siendo cuidadosos porque la experiencia nos ha enseñado que cuando compartimos información con autoridades estadounidenses sobre operadores financieros, a veces esa información se filtra y las filtraciones pueden alertar a otros miembros del grupo criminal que todavía no hemos identificado. Así que compartimos información relevante, pero mantenemos control sobre la investigación. Este es un caso mexicano, lo vamos a procesar en tribunales mexicanos y si eventualmente hay extradición a Estados Unidos, será después de que haya cumplido sentencia aquí. La captura de El Limones desató purgas internas en los Cabrera Arabia. Sabemos por inteligencia que están buscando al traidor
que supuestamente delató a Edgar Ortiz. Hay paranoia en las filas del grupo criminal porque su operador financiero más importante cayó y no están seguros cómo pasó. Algunos creen que fue infiltración, otros creen que Edgar Ortiz cometió errores que permitieron rastrearlo. La verdad es que fue trabajo de inteligencia financiera meticulosa durante meses, pero dejaremos que sigan sospechando unos de otros, porque esa desconfianza interna debilita al grupo criminal tanto como cualquier captura. Cuando los criminales no pueden confiar en sus propios compañeros, cometen más errores, se vuelven más imprudentes y nosotros aprovechamos esos errores para desmantelarlos sistemáticamente. Es guerra psicológica tanto como operativa y en esta guerra cada ventaja cuenta. No tengo ilusiones de que capturar a El Limones terminó con el problema de infiltración del crimen organizado en sindicatos. Probablemente hay otros como él operando en otras organizaciones, en otros estados, pero lo que sí logramos fue exponer el problema públicamente de forma innegable. Ya no se puede decir que el crimen organizado no infiltra sindicatos, ya no se puede ignorar que hay complicidad institucional. La fotografía de Edgar Ortiz con Pedro Aces, la documentación de su nombramiento oficial, la eliminación posterior de evidencia, todo eso quedó registrado en la conciencia pública y esa exposición crea presión. Presión sobre sindicatos para limpiar sus filas, presión sobre políticos para verificar con quién se asocian, presión sobre autoridades para investigar profundamente estas redes. No todos responderán a esa presión positivamente, pero algunos sí, y esos algunos pueden marcar diferencia. La historia del Limones debería ser caso de estudio en todas las instituciones públicas y privadas de México. Cómo un operador del grupo criminal de Sinaloa logró infiltrar y dirigir una estructura sindical durante años sin ser detectado, qué señales fueron ignoradas, qué protocolos fallaron, qué complicidades permitieron su ascenso. Pero para que sea realmente útil como caso de estudio tiene que haber voluntad de aprender de los errores y ahí es donde frecuentemente fallamos como país. Preferimos olvidar escándalos rápidamente y seguir adelante. Preferimos no hacer preguntas incómodas que puedan revelar nuestra propia complicidad o incompetencia. Preferimos la comodidad de la negación sobre la incomodidad de la verdad. Pero la verdad es esta: el crimen organizado ha infiltrado profundamente instituciones mexicanas y hasta que no enfrentemos esa realidad con honestidad brutal, seguiremos perdiendo esta guerra. Es una caída espectacular para alguien que hace solo meses posaba sonriente con diputados federales, pero no siento satisfacción personal por su captura. Siento que cumplí con mi deber, que usé los recursos del Estado para exponer y procesar a un criminal que causó daño enorme, que protegía a empresarios honestos de extorsión, que desmontamos una estructura de lavado que financiaba conflictos. Eso ya es suficiente y mañana habrá otro caso, otro criminal, otro desafío, porque esta guerra nunca termina, solo cambia de forma. Hay una conversación pendiente que México necesita tener sobre sindicatos, política y crimen organizado. Una conversación honesta, sin agendas partidistas, porque el problema no es exclusivo de CATEM, ni de Morena, ni de ningún partido específico. El problema es sistémico. Durante décadas sindicatos fueron usados como herramientas políticas, como maquinarias de movilización, como fuentes de financiamiento, y en ese proceso los controles se relajaron, la transparencia se sacrificó y las puertas se abrieron para que actores criminales entraran.